y digo, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y me dice esa voz tan bella, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité, yo sí, yo sí, yo sí. Cuando me dijeron no, todas mis máscaras, hermanos, todas mis máscaras de santa se van al piso, todas. Quedé al desnudo. Y me dice esa voz, no, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, y muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma. Tú hiciste un Dios que acomodaste a tu vida y solo te acordabas de tu Señor en momentos de necesidad, en momentos de sufrimiento. Ahí sí te postrabas, clamabas, ofrecías novenas, ofrecías ir a misa, ofrecías ir a grupos de oración, pidiendo algún milagro, alguna bendición. Me decía, nada se te daba porque pidieras, sino por bendición. Pero tú ofreciste, tú nunca cumpliste ni una de las promesas que hiciste. Ofrecías mandar a hacer misas, ofrecías tantas cosas, nunca cumpliste nada. Y me empiezan desde ahí a recalcar la palabra. Tú diste tu palabra a tu Señor y no la cumpliste. Hiciste un voto con tu Señor, un compromiso, no lo cumplías. Solo buscabas a tu Señor. Ay, Señor, por favor, ayúdame. Por favor, concédeme, aunque sea tener un carrito, Señor, 4 llanticas, no importa, Señor, bien humildes, pero regálame unas llanticas. Me mostraba el Señor una de tantas de mis oraciones. Y me mostraba el Señor, tan pronto me regaló el carrito, empecé a renegar, no duré ni 8 días, no le di gracias a Dios de la bendición del auto. Y como así en cada una de las cosas el Señor me muestra cuántas bendiciones Él me derramaba y no alcanzaba a dármelas y yo nunca las agradecía. Me dice, porque es que tú tenías un Dios, esa idolatría que te tiene allí, y ese Dios era el dinero. A mí cuando me dicen que mi Dios es el dinero, yo grité, ¿pero cuál dinero? Si yo allá en la tierra dejé muchas culebras. En mi tierra le llaman culebras a las deudas, cuando uno está lleno de deudas hasta acá. Hasta ahí hablé, hermanos, porque me abren el libro de mi vida. Ay, qué belleza, hermanos. Uno ve la vida de uno desde la fecundación, desde ahí va de las manos de Dios viendo la vida momento a momento. Uno ve el alma de uno blanquita, hermosa, radiante, llenísima del amor de Dios, el alma de uno, pero de un amor impresionante. Y mientras, ¿ustedes no han visto los bebés que se ríen y parece que estuvieran hablando? Y uno dice, ¿están hablando con Dios? Sí. Sí, porque los bebés están sumergidos en el Espíritu Santo, como todos nosotros, pero ellos sí saben disfrutar de Dios y de su presencia. Ustedes se imaginan lo hermoso que fue ver en el vientre de mamá cuando yo estoy allí. Mi mamá tenía 7 años de no tener familia y ella no podía creer que estaba embarazada. Ella pensaba que era un retraso y mi mamá iba en el camino de Dios. Dios la deja ir entrando más cerca a su corazón, pero tuvo que vivir un proceso como todos lo vivimos, pero todavía estaba en ese momento muy perturbada por la vida de mi papá. Y queda embarazada mi mamá, pues ella no hacía sino decir, no, Dios mío, que yo no esté embarazada, y ella lloraba pensando que estuviera embarazada. Solo eso generó en mí una cantidad de angustias interiores, de pensar que mi mamá no me amaba, y siempre generó un rechazo en mi mamá, una mujer tan llena de Dios, todo el mundo la amaba, ella tan bondadosa que era conmigo, y yo siempre decía, ella no me ama, ella no me ama, ella no me ama, y algo extraño, y decía, ella no me quiere, y siempre me levanté con ese complejo, yo por qué, pero para eso son los sacramentos, la gracia de los sacramentos. Cuando a mí me bautizaron, ustedes verán esto de la fiesta en el cielo, un bebecito marcado aquí. Ustedes cuando se den cuenta, se van a dar cuenta la marca que tienen los hijos de Dios, es un fuego, es el fuego de la pertenencia en Cristo Jesús. Pero en el libro de la vida empieza a mostrar el Señor cómo me empiezo a llenar de esa
vida del matrimonio de mi papá, de los pecados que yo empiezo a conocer desde chiquita, como las mentiras, las borracheras, toda esta vida que llevo, y eso en mí generó muchas cosas, muchos patrones de conducta y patrones emocionales que iban a expresarse en toda mi vida. Cuando estoy viendo el libro de mi vida, veo los talentos tan hermosos que Dios ha puesto en mi interior. Todos, hermanos, todos valemos muchísimo. Usted no se imagina lo que valemos para Dios, cómo nos ama a todos y cada uno de nosotros. Y el diablo es preocupadísimo que esos talentos que Dios ha puesto en nosotros salgan al servicio, porque este mundo no estaría así. Y en ese instante nuestro Señor me dice: ¿qué tesoros espirituales me traes? Tesoros. ¿Saben cómo iban mis manos? Vacías. Y me dice: ¿de qué te sirve decir que tenías tus apartamentos, tu consultorio? ¿De qué te sirve decir que eras una profesional de éxito? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tanto culto que le hiciste a tu cuerpo y tanto dinero y tantas angustias? ¿De qué te sirvió entrar en estados de bulimia, de anorexias, maltratando tu cuerpo, renegando de tu cuerpo, sometiéndolo a tanta tortura? ¿De qué te sirve? ¿Te pudiste traer el polvo de un ladrillo aquí? ¿De qué te sirvió tantos adoradores? Porque tú hiciste un Dios de tu vida, de ti hiciste un Dios. Dabas muchas cosas, es cierto, pero dabas para que te lo agradecieran, para que dijeran que tú eras muy buena, que tú eras muy santa, que tú eras muy bondadosa. Y todos los manipulabas con el dinero y los ponías a hacer lo que tú querías. Dime, ¿aquí qué te trajiste? Me dice: cuando yo te bendije con la quiebra, la ruina, cuando se pierde todo el dinero, cuando yo te bendije con ella, te bendije para quitarte, despojarte de ese Dios que te tiene ahí, de ese Dios al que serviste, y para que volvieras a mí y te levantaste en rebeldía, te negaste a bajar de nivel social y maldecías, esclavizada a tu Dios dinero, y me dices que todo lo que tú tenías, todo, se te dio en bendición. No era como tú decías: es que soy muy inteligente, muy trabajadora, muy estudiosa. Yo decía, yo me hice a pulso, a punta de trabajo y de estudio y de esfuerzo. Me decía: no, mira, ¿cuántos profesionales hay en mejores condiciones académicas que tú? ¿Cuántos profesionales hay que laboran tan fuertemente y mírale sus condiciones? Pero a ti mucho se te dio, y como mucho se te dio, mucho se te pregunta. De cada grano de arroz que yo desperdicié en mi vida, le di cuentas al Señor. Cada vez que yo boté la comida, desde ahí empieza a preguntarme el Señor. Me empieza a mirar en el libro de la vida cómo lo primero que hice yo, mi familia era muy pobre y cada rato hacían frijoles y yo los odiaba. Decía: uy, otra vez estos malditos frijoles. Un día voy a tener tanto dinero que no vuelva a comer estos malditos frijoles. Y un día, cuando estaba realmente pequeña, llegué y boté unos frijoles a la caneca y mi mamá llegó a sentarse a almorzar conmigo. Yo ya había botado los frijoles. Ella pensó que era que tenía hambre y me los había comido rápido. ¿Saben qué me mostraba el Señor? El hambre más cerquita que tenía en esa época era mi mamá. Mi mamá con 7 hijos, y muchísimas veces se quedaba sin comer ella con tal de que comiéramos nosotros, con una pobreza impresionante, o si no, ella daba su comida afuera al que necesitaba, y muchas veces se quedaba con hambre, pero ella le daba, no se le notaba, ni ponía cara de amargada que estaba con hambre, con una sonrisa aquí, que no se le notaba. Me empieza a mostrar, esa fue el hambre más cerquita que tuve en mi vida, y de ahí en adelante me empieza a mostrar el Señor. Cada vez que hacía fiestas, esas reuniones sociales donde uno pone esos banquetes, ese buffet ahí, y la gente sirve un montonón y botan la mitad porque más le gana más el ojo que lo que se van a comer. Toda esa comida que terminaba en la caneca, decía: Señor, mira la bendición de tus hermanos, mira en tus bacanales. Y me grita, y yo tenía hambre, y me mostró el hambre, cómo le duele a Dios las personas con hambre, con necesidad, con sufrimiento. Y me empieza a mostrar
en mi casa y empieza a mostrar cuántas cosas hay tan finas y tan costosas en mi casa en esa época. Me muestra un jarrón que me había costado una fortuna y se me quebró, me lo quebró la empleada. Y casito me muero de pena moral. Duré en duelo de dolor porque se me había roto mi jarrón. Y me empieza a mostrar cuánta ropa de moda, cuánta ropa de marca, cuántas cosas tan elegantes en mi casa. Y me dice, y yo estaba desnudo. Y me muestra que de todas las vanidades que tengo no uso pero nada. Mi closet lleno de ropa, toda esa cantidad de cosas. Y me muestra cómo si mis amigas de la sociedad, de esa época donde vivíamos en un nivel alto económico antes de la quiebra, si mis amigas compraban ropa, yo tenía que comprar mejor porque era muy envidiosa. Si alguien compraba un auto, ahí mismo yo empezaba a mirar y a renegar de mi auto porque yo quería algo mejor que el de ellas. Siempre compitiendo, me dice, Señor, tu mirada puesta arriba, comparándote con personas que estaban en mejores condiciones, pero no volviste a mirar a tus hermanos hacia abajo. Cuando eras pobre, ibas en camino a santidad, porque tú dabas de lo que te faltaba. Y el Señor muestra cómo le agradó cuando mi mamá con esa pobreza me compran unos tenis y me voy toda contenta y vi un niño descalzo y yo no sé, sentí empezar y me quité los tenis y se los di al niño. Llegué sin tenis, mi papá casito me mata porque con esa pobreza para comprar tenis y yo ya los había dado en la calle. ¿Cómo se agradaba a Dios de ese camino en el cual yo iba, a pesar de ser un hogar complicado? Las gracias que mi mamá, a través de mi mamá, se derramaban en la casa, me llevaban de camino a santidad. Y en ese andar me muestra el Señor, mira, si tú no te hubieras cerrado al Espíritu Santo, a ese niño, su padre no lo hubiera violado. Y me empieza a señalar, de toda la humanidad, me empieza a señalar cómo una persona le va a responder a Dios por cuántas cosas que le pasan a los demás, por cerrarse uno al corazón, al Espíritu de Dios, a sus inspiraciones. Dice, yo te hubiera inspirado y tú hubieras orado y esa bestia que se había entrado en esa persona no hubiera podido tocar a esa niña. Y me empieza a mostrar, si tú hubieras orado, este joven no se hubiera suicidado. Si tú hubieras orado, esta niña no había abortado. Si tú hubieras orado, esta persona no hubiera muerto sintiéndose abandonada por mí en un hospital. Si tú hubieras orado, porque yo te hubiera inspirado para que tú empezaras a caminar y fueras, yo te había llevado y había sido en mi nombre asistir a estas personas. Y me empieza a mostrar cuántas personas sufriendo en el mundo. Y dice, Señor, qué dolor. El Señor le muestra cómo los talentos que Él nos ha dado, los tenía yo escondidos. Y cómo yo no me dejé tocar del Espíritu Santo para conmoverme con los demás. Y me dice, Señor, mira a mi pueblo. ¿Por qué necesitabas que yo hiriera con cáncer a tu familia para conmoverte de los enfermos de cáncer? ¿Por qué necesitabas que fuera tu esposo el secuestrado para conmoverte de los secuestrados? Y me empieza a mostrar el dolor de un Dios que ve la mala administración que hacemos nosotros con los talentos que Él nos da. Y me dice, y tú, de piedra, incapaz de sentir amor. Y saben, voy a mostrarle un poquito cómo me mostró el Señor los talentos. Yo no veía televisión porque decía, ay, qué pereza para ver tanto muerto.